Hola, bienvenidos a este segundo video de la serie para construir un servidor web. En este video lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a construir un servidor de HTTP súper simple. Lo vamos a ir construyendo a través de las diferentes sesiones de manera interactiva. En cada sesión vamos a ir refactorizando y agregando nueva funcionalidad a nuestro servidor. Para, obviamente, como lo vamos a construir en Ruby, es importante, necesario que tengamos cierto conocimiento básico de Ruby. Voy a tratar de no utilizar ninguna gema ni ninguna librería externa o las mínimas necesarias y simplemente basarme todo en el lenguaje de Ruby tal cual. Si ustedes no conocen Ruby o no son familiares con Ruby, una opción es leer este capítulo que está a través de internet. Este capítulo lo escribí yo y lo que hago aquí es que explico las cosas básicas del Ruby, constantes, instrucciones de control, clases, ese tipo de cosas. El capítulo este está en el sitio Rails en español, sin la tilde.co. De cualquier manera lo agrego a las notas de este video para que ustedes puedan ir, bueno, familiarizándose con el lenguaje y sabiendo cómo es que funciona, en este caso, la sintaxis. De igual manera, otro recurso que va a ser bastante importante es la documentación de Ruby. Esa está en ruby-doc.org. De igual manera lo agrego dentro de las notas del video. Y aquí es donde está la información para cada una de las clases, cada uno de los métodos que vamos a utilizar para construir nuestro servidor. Y finalmente vamos a utilizar una herramienta HTTP IE que nos va a permitir hacer solicitudes web a través de la terminal. En algunos casos vamos a utilizar el navegador, pero creo que para la mayoría de los casos en nuestro ejemplo vamos a utilizar esta herramienta. Obviamente por aquí hay varias opciones de cómo instalarlo de manera instalarlo en los diferentes sistemas operativos que ustedes estén utilizando. Bueno, vamos entonces comenzando a escribir nuestro propio servidor de Ruby. En este caso yo tengo la versión de Ruby 2.6, si mal no recuerdo, creo que es la versión más reciente de Ruby. Creo que para muchas de las cosas que vamos a hacer, con que estén en la versión 2.3 hacia arriba, tiene que ser más que suficiente. Y lo que queremos lograr es, por ejemplo, con el protocolo de HTTP, perdón, con la herramienta HTTP IE, lo que queremos hacer es poder hacer esta llamada a un servidor local, pasarle en el query string, que son los parámetros que dice hola Mario, ese es el query string, pasarle información y pasarle también un encabezado. En este caso sería el encabezado de ACEP y esperar que alguien nos responda de manera correcta. En este caso nos dice HTTP que no tiene, que nadie respondió, que intentó todas las veces que pudo, pero que nadie respondió a nuestra llamada. Entonces vamos comenzando. Lo que voy a hacer aquí es que voy a dividir un poquito mi pantalla. Vamos a ponerle server. Y vamos dividiendo nuestra pantalla para eh, poder empezar a trabajar. Esta es una terminal, estoy usando Tmux y estoy utilizando en Vim. No es necesario que ustedes utilicen lo mismo, ustedes pueden utilizar las herramientas con las que se sientan a gusto trabajando. Lo que voy a hacer es que voy a crear un archivo aquí que se va a llamar server RB. Ese es nuestro servidor de Ruby. Y lo que voy a hacer es, voy a pedirle que imprima un mensaje. Simplemente guardé mi servidor. Y lo que voy a hacer es que yo aquí en la pantalla que está en la parte de abajo, eh, voy a ejecutar ese archivo, server.rb. Y aquí está la ejecución. Ahorita simplemente le pedimos que imprimiera el mensaje de hola y eso fue lo que imprimió. Realmente para comenzar con un servidor de HTTP, lo que tenemos que hacer es hacer uso de una clase que es parte de las librerías estándar
de Ruby, es decir, esta librería se instala o esta clase se instala en el momento que se instala Ruby y es una librería a muy bajo nivel que nos va a permitir escuchar a través del protocolo de TCP/IP. Es decir, va a poder escuchar cuando alguien mande información a través de TCP/IP a nuestro servidor y responder de manera adecuada. Esa librería es la librería de Socket. Socket es así a un muy bajo nivel para podernos comunicar a través de un servidor web. Lo que vamos a hacer es vamos a declarar aquí una variable y le vamos a decir, ¿sabes qué? Si alguien me pone una variable de ambiente que se llame bien address, o si no, queremos que te conectes a escuchar a localhost. ¿Esto qué es lo que va a suceder? Si hay una variable de ambiente con un bin address, por ejemplo, si nuestro servidor no está corriendo de manera local, va a correr en otro lugar o va a correr con una dirección IP específica, nosotros podemos especificar esta variable de ambiente y le podemos poner esa dirección IP. En caso contrario, lo único que le decimos, si no está esa variable, entonces nuestro servidor va a correr en localhost, que en este caso para nosotros la mayoría de los casos va a ser precisamente localhost. Pero bueno, eh, es bueno poder tener cierta flexibilidad. La otra cosa importante es que todas las conexiones a través de Internet, todas tienen un host y tienen un puerto. En este caso, para el puerto vamos a hacer algo similar. Vamos a poner una variable de ambiente que se llame port. Y si existe, lo que vamos a decirle, ¿sabes qué? Dame port, que lo convierta, como obviamente las variables de ambiente nada más guardan información en texto. Este número de puerto lo ocupamos en número, que lo convierta a un valor entero. Y si no, que el puerto por default sea el 2345. Okay. Ahora sí, lo que vamos a hacer aquí es iniciar con nuestro servidor. Vamos a declarar una variable donde le vamos a pedir a la clase tcpserver que nos dé un nuevo servidor de TCP que escuche en el host y en el puerto que nosotros especificamos en la parte de arriba, o bien, en su defecto, en los puertos default. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a pedirle que imprima un mensaje para sabernos a nosotros que nuestro servidor ha iniciado, server add, y aquí vamos a hacer una interpolación en donde le vamos a poner host, port. Y esto no es otra cosa más que un mensaje de ayuda para nosotros que nos dice, cuando ejecutemos nuestro programa, les va a decir, nuestro servidor ha iniciado en tal lugar. De hecho, nosotros guardamos aquí y ejecutamos el rubyserver.rb. Si se fijan, nos puso el mensaje. Obviamente todavía no hace nada, ¿no? Nuestra aplicación, pero de alguna manera ya pudimos ejecutarlo y vemos que nos responde al mensaje correcto. Bien, vamos por ejemplo, algo de lo que podemos hacer aquí es, si le decimos port igual a 3000, y le digo ruby server.rb, ¿se acuerdan? Esta variable port es la que nosotros estamos cambiando y podemos modificar a través de las variables de ambiente para que en este caso, nuestro servidor escuche en un puerto diferente. Como les mencioné, en una computadora o en un servidor nosotros podemos tener varios servicios corriendo y cada servicio puede estar en un puerto totalmente diferente. Ok, ya tenemos una instancia, en este caso, de nuestro servidor de TCP. Ahora lo que necesitamos hacer es crear un loop. Este loop lo que le va a permitir a nuestro servidor es recibir una conexión, eh, analizar qué es lo que nos está pidiendo, es decir, analizar el verbo, analizar los headers, ver cuál es el recurso que nos están pidiendo, ver si podemos o no atender esa solicitud, si la podemos atender es obtener el recurso, crear el recurso,
colocar los status, colocar los headers y colocar la respuesta. Todo eso va a suceder aquí dentro de este ciclo loop y posteriormente cierra la conexión, pero nuestro programa no termina, nuestro programa va a estar disponible para poder recibir una segunda solicitud. Entonces aquí vamos a iniciar con una variable que va a ser nuestra sesión, server, y le vamos a decir accept. Con esto lo que le estamos diciendo es que queremos saber, es decir, cuando el server reciba una solicitud, queremos crear una sesión y a partir de esa sesión es donde nosotros vamos a trabajar. Lo que vamos a hacer es, vamos a leer a través de una variable session.get y de hecho esto no lleva espacio aquí. Lo que vamos a hacer es que queremos leer todo el contenido que nos está mandando en este caso el cliente. Para eso tenemos que hacer un ciclo while. Mientras estas condiciones sean verdaderas, nosotros lo que vamos a hacer es vamos a continuar leyendo toda la información que nos manda el cliente. Acuérdense que en este caso el cliente lo que hace es que manda un contenido en texto. Si recuerdan, el protocolo HTTP manda todo en texto, lo manda a través de diferentes líneas el contenido, y nosotros lo que hacemos es que queremos leer todas las líneas que vienen con el cliente. Y básicamente este session get nos permite precisamente hacer eso. Y mientras esta segunda condición que está aquí, quiere decir, mientras podamos seguir leyendo datos desde el cliente, continúa leyendo esa información. Y ahorita para términos simples de nuestro servidor, lo que vamos a hacer es simplemente, vamos a decirle request. Vamos a seguir leyendo y posteriormente de que ya leímos nuestra solicitud, vamos a imprimir, en este caso, una línea aquí que nos sirva como una especie de separador. Entonces, ya tenemos nuestro ciclo loop, sabemos que cuando recibamos una conexión, esa conexión la vamos a mandar como una sesión. Vamos a hacer un ciclo while donde le vamos a decir, ok, de la sesión, de lo que nos está mandando el cliente, lee línea tras línea tras línea de texto, y vamos imprimiendo cada una de esas líneas y simplemente imprimimos un separador para que sea algo visible para nosotros, que nos sirva para poder ver qué es lo que nos está mandando el cliente. Aquí todavía, bueno, lo único que hacemos es simplemente leer qué es lo que nos está solicitando el cliente. En esta primera versión de nuestro servidor web, no nos va a importar mucho qué recurso, ni cuál es el verbo, ni cuáles son los headers. Nos los vamos a ir brincando. Posteriormente, en las siguientes sesiones, vamos a ir agregando código para responder a esos casos así súper específicos. Ahorita por lo pronto lo único que le vamos a decir o vamos a hacer con nuestros servidores, ok, recibí una solicitud, pude entender todo lo que me pediste, sin embargo lo voy a ignorar y te voy a responder con algo sencillo. Entonces, y que va a ser lo mismo para todos los casos. En nuestro caso la respuesta va a ser hola desde Ruby. Y necesitamos mandar un salto de línea aquí. Lo que hacemos es, ahora sí, la sesión, imprimimos. Sesión, recuérdense que es nuestra conexión del socket que hay abierta con el navegador, o en este caso el cliente que está esperando. Y lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar algo que en Ruby se conoce como HereDoc. Es decir, en lugar de concatenar un montón de strings, lo que vamos a hacer es simplemente meter este bloque en particular que Ruby va a entender, y aquí vamos a responder con este texto. Ese texto es lo que va a conformar nuestra respuesta de acuerdo al protocolo de HTTP. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es responder HTTP con la versión que nosotros entendemos. Vamos a mandar un status y vamos a decirle, ok,
En el siguiente paso, lo que vamos a decir es, vamos a decirle el content type. El content type, lo único que hacemos es decirle al cliente, ¿sabes qué? Lo que te estoy mandando es una respuesta, en este caso significa texto plano. Después vamos a decirle el content length para que entienda eh, cuántos bytes en este caso son los que estamos nosotros pasando. Y lo que vamos a hacer es que nuestro response, que es hola desde Ruby, vamos a decirle que nos dé el tamaño en bytes y es lo que le vamos a mandar aquí como respuesta. Finalmente, vamos a decirle que nuestra conexión se rompió porque, o se cerró en este caso, porque ya terminé. Entonces, hasta aquí lo único que estoy haciendo, si se fijan, es mandar la respuesta de acuerdo al estándar de HTTP. Estoy eh, indicando nuestra versión, nuestro HTTP status y luego después estoy mandando el metadato o en este caso los headers. Y estos son los mínimos para poder responder de manera correcta. Finalmente a nuestra conexión le hacemos un print. Este print significa que debe de llevar una línea en blanco. Es básicamente lo que estamos haciendo aquí, es decir, manda los headers, manda una línea en blanco y luego posteriormente lo que hacemos es que mandamos nuestra respuesta y al final cerramos nuestra conexión. Si nosotros ejecutamos aquí nuestra primera versión del servidor, si se fijan, nos dice que el servidor inició en el localhost 2345. Anteriormente, cuando lo ejecutábamos, automáticamente se salía. Ahorita ya no se sale, queda dentro del loop. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro servidor está esperando respuesta. Si nosotros hacemos la llamada ahora sí al localhost con el puerto, lo que vamos a obtener es un error y el error tiene que ver con un typo que tengo aquí. Bueno, no es un error lo que estamos esperando. Realmente estamos esperando que una respuesta correcta. Fue un typo. Vamos a volver a hacer nuestra solicitud. Y tengo otro typo por aquí. Es en la línea 15. Ok. Hace falta una S. Estas cosas suceden cuando se hace live coding. Ok, ahí está. Ahora sí, si se fijan del lado izquierdo, cuando el servidor recibió una llamada, nos dice, ¿sabes qué? Fue una llamada con el verbo get, se hizo el recurso, que es el raíz, se hizo con estos parámetros y fue utilizando la versión del protocolo HTTP. ¿Quién no lo hizo? No lo hizo, bueno, sucedió al host, localhost 2345. User Agent, esto es algo que manda la librería de HTTPI, lo utiliza para identificarse. Por ejemplo, esto es un header que es súper común. Cuando nosotros navegamos en las páginas, nuestro navegador manda información de qué navegadores, si es un Chrome, si es un Safari, si es móvil, si es un Android, si es un iOS. Y esa información nosotros lo utilizamos del lado del servidor para saber también cómo vamos a responder. Aquí le manda otro header, que esos headers como estándar, el accept encoding, donde le dice, ¿sabes qué? Me lo puedes mandar así como sin comprimir o me lo puedes mandar comprimido con en este caso, el estándar de gzip. Y luego finalmente accept, este es el header que nosotros mandamos desde acá. Desde cuando el cliente hizo la solicitud, le estamos diciendo al servidor, oye, ¿sabes qué, servidor? Yo te acepto que me mandes en cualquiera de estos dos formatos, ¿no? HTML simple o JSON. Y bueno, manda un header más de connection. Cuando el servidor ya respondió de manera correcta, obviamente, una vez más, aquí estamos ignorando prácticamente todos los headers. De hecho, no nos interesa. Simplemente estamos viendo que podemos leer la información que nos manda el cliente y siempre vamos a responder exactamente igual. Y esto es simplemente porque esta es nuestra primera versión del servidor. Del lado del cliente, si se fijan, aquí está la respuesta que nosotros generamos aquí. Nos manda la versión
de HTTP, nos manda el status, nos manda el OK, nos dice que nuestra conexión ya se cerró, nos dice que el content length, es decir, que el servidor nos mandó 16 bytes, este texto que está aquí corresponde a 16 bytes, y nos dice que el content type es texto plano. ¿Se acuerdan? Aquí está estos caracteres de escape que agregan la línea en blanco. Y finalmente viene el contenido. Esto es lo que recibe el navegador. De hecho, si nosotros nos vamos aquí al navegador y yo le digo a localhost 2345, el navegador nos pone aquí el contenido, ¿no? Vamos inspeccionando, por ejemplo, nuestra respuesta. Nos vamos a la parte de redes. Le decimos que queremos volver a solicitar la llamada. Y en este caso, aquí está. Nos dice que nosotros hicimos un get HTTP1. Bueno, estas son las cookies que manda el navegador. Y el navegador manda un montón de información más, ¿no? Y la respuesta fue el HTTP 1, 200, OK, content length 16, la conexión está cerrada, texto plano y el preview, esta es la respuesta. Se fijan, no fue HTML, fue simplemente un texto y el navegador sabe cómo interpretarlo. Pues bien, ese sería el final de esta primera sesión y pues espero que puedan ustedes construir su propio servidor y que puedan, en este caso, probar y hacer pues varios ejemplos de que esto funciona. El código lo voy a subir a un repositorio de GitHub y pongo la información dentro de las notas del video. Es importante que los que vayan a seguir las diferentes sesiones que tengan este código, porque sobre este código es sobre el que vamos a nosotros continuar interactuando y haciendo modificaciones para hacer un servidor relativamente simple, pero que entienda y que trabaje con los estándares de HTTP. Muchas gracias. Hasta luego.